Hola a todos y bienvenidos a Mucho Más que Fotos. Yo soy Pau Prada y me acompañan en la charla Fernando y Joan. El tema que vamos a tratar hoy es digital. En el anterior episodio estuvimos hablando de la revolución que supuso para la fotografía y para el mundo el invento de Kodak de su cámara allá por el año 1888. Esta cámara llevaba incluidos 100 disparos. Cuando estaban realizados, se la llevabas a Kodak, la revelaban y te devolvían la cámara con unos 100 disparos. ¿Recuerdas esto, Fernando? Bueno, recuerdo lo que charlamos, pero no recuerdo esa época porque tampoco soy tan viejo. Estamos hablando del año No, no era. No, sí, no, tú eres de 1888, 1800. un poquito más. Yo ya soy de 1900. Estamos hablando de 1888 en el que se saca la cámara, bueno, la Kodak Brownie. Eso ya, estábamos conversando la semana pasada sobre la historia de la fotografía y veíamos justo esta revolución que fue el cambiar el método de la placa sensibilizada con el colodión húmedo a otros productos aluros de plata en términos generales que nos permitieron cambiar la placa por un rollo. Ese fue el gran invento que revolucionó todo, de tal suerte que surge el rollo, primero el de 35 milímetros, y el rollo de 120 milímetros de ancho, que fue el que exclusivamente se lo usaba en la fotografía, con la cámara Brownie de Kodak justamente. El eslogan de Kodak era: usted simplemente aplasta un botón y nosotros hacemos el resto. Eso significaba que tú llevabas tu camarita Brownie al paseo, a las vacaciones o a lo que querías registrar, disparabas las fotos y llevabas tu cámara al laboratorio de Kodak, la entregabas ahí y después de unos días te devolvían la cámara con la nueva película y las fotos ya positivadas. Esta película de 120 se usó durante 35 años, digamos, desde 1901 hasta 1935, como se usó mucho más tiempo, pero digamos que fue ahí cuando aparece la nueva tecnología de los 35 milímetros, una película que estaba mucho más utilizada el, en el mundo del cine que de la fotografía. Pues resulta que el señor Oscar Barnack, ingeniero de Leitz, dice: no, yo necesito una cámara mucho más pequeña que las cámaras de formato medio, porque este señor padecía de asma y no podía realizar caminatas muy largas y peor cargado de equipo muy pesado. Entonces se le ocurre, él trabajando en Leitz, en Alemania, se le ocurre diseñar una cámara más pequeña y decide aplicar la película de 35 milímetros en un formato pequeño, en un rollito chiquito que entre en una cámara pequeñita que fue la Leica, el gran invento. Ese formato lo cambió todo y fue un invento tan genial que estuvo desde esa época, 1913, la primera Leica, hasta fines del siglo XX, y creo que al menos nosotros sí alguna vez lo usamos. Joan, ¿lo usaste alguna vez? Pues sí. Yo también la he utilizado. Lo he. Pero existían varios tipos de películas, ¿no? O. Sí, existió la película, bueno, la película de 120 era la destinada a la fotografía de forma más seria. Y se usaban las cámaras conocidas como cámaras formato medio. Era un rollo de celuloide protegido con papel que se exponía en la cámara, sin el papel, el momento que lo enrollabas, en las famosas cámaras Hasselblad, Rolleiflex y algunas japonesas también de formato medio, ¿no?
Era el formato más profesional que había y era usado por los fotógrafos retratistas, los fotógrafos paisajistas no tanto, porque ellos usaban todavía la placa sensibilizada. Los grandes fotógrafos paisajistas como el señor Ansel Adams usaban cámaras de gran formato, esas cámaras Horstman o Linhof gigantescas con grandes trípodes de madera, las cuales estabilizaban, te daban mucho trabajo y ponían la placa, hacían la exposición y la revelaban ese mismo momento o llevaban a sus laboratorios. Ellos Pa- todavía usaban la placa. Los Para que se haga una idea fotógrafos, la gente, las placas de gran formato son como las placas de que nos hacemos, ¿no? De rayos X, más o menos. exacto, más pequeñas tal vez, del tamaño Bueno, de, ¿qué puedo decir? Una hoja A5 o más pequeña, pero eso le introducías en la cámara, venía protegido igual, sí. le introducías en la cámara estanca a la luz, sacabas la protección que tenía de un papel muy grueso como un cartón negro, ahí realizabas la exposición y la volvías a meter en ese dispositivo y lo guardabas para llevarlo al laboratorio a revelar. Luego de eso venía la fotografía de 6x6, como te decía, de la película 120, venía en un carrete, literalmente un carrete, protegido a ambos lados por papel. Sí. Teníamos la película de 35 milímetros, que es el formato general, y habían películas más pequeñas, había la película de 8 milímetros, primeramente utilizada por las cámaras Minox y muchas cámaras especializadas, fabricadas especialmente para los espías. Eran camaritas de bolsillo, mucho más pequeñas que una cámara normal, pero llevaban pequeños carretes de 8 milímetros y con eso sacaban fotos de documentos, bueno, de las cuestiones del espionaje, Sí, ¿no? Que se puede ver en aquellas películas del siglo sí, yo, XX. Me imagino yo que deben recuerdo haber haber visto visto. algún reportaje sobre la Segunda Guerra Mundial y hablar sobre este tipo de cámaras, ¿no? Estamos hablando del año 45, 44 y ya existían este tipo de camaritas. Por supuesto, siempre existió el formato 8 milímetros. Igual fue un formato que luego se popularizó mucho, pero para el cine. Era usado para las filmadoras domésticas, ¿no? Que tenían la familia en los años 50, se ve el estereotipo de la familia norteamericana de posguerra que vivía llena de los nuevos aparatos de tecnología y entre ellos siempre había una filmadora de 8 milímetros. Ese formato se hizo muy popular a ambos lados del Atlántico para justamente registrar momentos familiares, cumpleaños. Ahora incluso podemos ver cuando vemos biografías de personajes del siglo XX, podemos ver cómo fue su infancia, incluso en colores, gracias a las filmaciones realizadas por las cámaras de 8 milímetros. Era una cámara analógica totalmente que igual tenías que llevarla al laboratorio. Correcto. Una duda que me asaltó tanto en la charla anterior como informándome para esta es ¿cuál color? En, Perdón, no escuché. sí, ¿Puedes en el repetírmelo? tema analógico, ¿cuándo se populariza el tema de la fotografía a color? ¿O cuándo sale el...? La fotografía, la fotografía a color llega muy pronto. Lo vimos la semana pasada. No recuerdo este Sí, momento en fechas, pero las primeras 1910, experiencias 1912, me sí, recuerdo, los hermanos sí, no Lumière. eran comerciales. Hmm. No eran No, comerciales, correcto, obviamente. Esos fueron correcto. los primeros intentos. Y la fotografía viene a tomar justamente en los años 50 ya la fotografía en color Porque como el formato general, ¿no? correcto, es que no Entonces se ya, desarrolla igual, ya tenías igual. cámaras, ¿perdón? No, te decía que no se desarrolla igual la fotografía en blanco y negro que la fotografía a color
incluso descubriéndose o haciéndose las primeras fotografías allá por el año 1910 o así aproximadamente. Y sin Por embargo, como supuesto. comentas, hasta el 1950 o incluso los 60 no empieza a popularizarse, por lo que comentas. Lo que pasa es que la tecnología para revelar la fotografía en color fue la que en esos años, en la primera mitad del siglo XX, fue cambiando. Por eso nosotros vemos que las fotografías de primera mitad de los años del siglo XX, los colores son muy falsos. Entonces es hasta los años 50 cuando Kodak nuevamente vuelve a dar el golpe, realizando un laboratorio, digamos así, realizando un proceso de laboratorio mucho más eficiente para la fotografía en color. Eso hace que también la gente profesional de la fotografía se vuelque a la fotografía en color porque era algo que no lo hacían. Los fotógrafos profesionales, tanto los artistas como los cronistas, preferían siempre la fotografía en blanco y negro porque les daba más fidelidad, más profundidad en su trabajo, Por- y por eso vemos las revistas de la mitad del siglo, Life, la famosa Life norteamericana, hay otra revista francesa cuyo nombre no recuerdo en este momento, que eran básicamente fotografía en blanco y negro. Las primeras agencias, Magnum, el trabajo de Cartier-Bresson, el trabajo de Robert Capa, es básicamente en blanco y negro. Es después del mediados del siglo que los fotógrafos serios ya optan por la fotografía en color, especialmente los cronistas. Correcto, es que por eso te lo comentaba porque me llama mucho la atención, ¿no? Porque digamos que la fotografía a color es un poquito más real, ¿no? Sin embargo, como comentas, costó muchísimo que, que se popularizara. Así es. Luego de la mitad del siglo ya se usa como un estándar gracias a los avances de la fotografía, especialmente venidos del lejano oriente, de Japón, con sus extraordinarias cámaras y su película, porque ya Kodak encontró una gran competencia en Fujifilm y en Europa también con los rollos de Agfa, que era de Bélgica, Forte, que era de Hungría, y otros rollos alemanes, ingleses, Viltrox me parece que se llaman. Y bueno, grandes desarrolladores del celuloide, ¿no? Del acetato sensibilizado con aluros de plata. Eso ya viene a ser la tecnología que se llevaría el siglo XX. Y a finales del siglo XX aparece el nuevo formato, la cámara digital. Eso ya apareció experimentalmente en 1970-75. No sé si alguno de ustedes lo recuerde. Yo Ya quería un poco hacer, más. quería hacer un inciso antes de pasar al digital de algo que me llama mucho la atención. Me llamó en la otra charla y me sigue llamando a día de hoy porque sigue vigente y son las Polaroid. Es algo increíble. Porque Era es magia pura en sus épocas. correcto, ¿no? Que sigue siendo magia. Por lo menos para mí. Porque es algo que incluso en digital no es tan fácil de conseguirlo hasta día de hoy, ¿no? Incluso No, Polaroid mismo ha hecho intentos por realizar una cámara digital que imprime inmediatamente y sale la foto, pero eso lo logró la misma Polaroid de Estados Unidos mucho tiempo atrás y solo a través de procesos químicos. Eso fue una verdadera revolución. Lastimosamente, la limitante de Polaroid siempre fue la calidad de imagen. Nunca pudieron conseguir una calidad de imagen que compita en realidad con correcto. la fotografía de carrete, que eso hubiera sido algo realmente revolucionario y los hubiera llevado a otros. De pronto estábamos hablando otras historias de este momento. Sí. Eh, Joan, ¿cómo llevas el tema digital de preparado? El tema digital, bueno, si quieres que te diga la verdad, a mí me gusta mucho la fotografía analógica. Yo creo que
Te acabas de subir a un caballo ganador que es Fernando, como siempre. No, pero Sí, no. hay que decir que Bueno, yo creo que en la este sensación momento de Fernando, disculpa. tenemos que hacer, no, yo creo que este rato no nos vamos a poner con Joan yo defiendo lo uno, tú defiendes lo otro. Yo creo que los dos podríamos ir haciendo conversación porque yo ya salí mal parado cuando traté de competir con Joan. Tenía 4 argumentos ganadores y con esos me fulminó. Así que, y si hay gente que nos está escuchando, Sí. de pronto quieran aportar también. En todo caso, Joan tiene una palabra, hablamos de los formatos Es que digitales. es un poquito complicado competir digital con analógico, ¿no? Digamos que eso también un poquito contar la historia. Así es. Bueno, la verdad es que la fotografía analógica yo creo que es ideal si quieres estudiar fotografía. Sí que creo que lo ideal es hacerlo con fotografía analógica y empezar a pues, hacer las cosas, estar estudiando, hacer las cosas con calma, con esa espera que llevaba el proceso analógico. Creo que te acerca más al arte y como comentamos la otra semana, simplemente el hecho de mirar por el visor, de posiblemente usar, posiblemente, no es necesario, pero posiblemente estarás usando un objetivo que no tiene zoom, de focal fija, por tanto, te tienes tú que mover, el zoom eres tú, y todo ese proceso, además de ser muy, muy bonito y muy bello, creo que también te acerca más a lo que es el concepto del arte en la fotografía, porque como también hemos visto en otra semana, hay varias disciplinas en la fotografía, por ejemplo, el fotoperiodismo. Y en el caso del arte sí que creo yo que se disfruta más en la fotografía analógica. Dicho sea de paso, para terminar este comentario, comentar que he leído por ahí que en Instagram hay más de 14 millones de posts que están etiquetados con el hashtag FilmIsNotDead. Es decir, que hay mucha gente que está haciendo fotografía analógica. Disculpa, Joan, ¿cuántos? Más de 14 millones de fotografías etiquetadas con el hashtag FilmIsNotDead. Es increíble. Es mucho, es muy hermoso, muy artesanal la A día de hoy, fotografía la de fotografía arte. analógica, pero está resurgiendo un poquito. Se están reactivando fábricas de películas y cada vez tiene más demanda. Totalmente. ¿Será ese el renacimiento de Kodak? Pues alguien comprará la marca seguro y la resurgirá de sus cenizas. Seguro, segurísimo. Yo creo que esto, aunque está claro que se necesitan, una cosa es lo que parece, la otra cosa es la realidad de la fabricación de todo esto, pero sí que de alguna manera no es lo mismo una cadena de restaurantes que un pequeño restaurante que te hacen todo en plan artesanal, pues seguramente seguramente no, el precio va a ser mucho más caro, o por ejemplo una bodega, ¿no? Que te hace un vino, que produce un vino que es solo para muy pocas unidades, pero está muy, muy trabajado artesanalmente y por tanto el coste es muy alto. Pues yo creo que sí que puede, en ese formato sí que puede resurgir un poco la fotografía analógica, pero no en plan masivo. En plan masivo está claro que no va, vamos, creo yo que es imposible que vuelva. Yo tampoco lo creo. Me parece Estoy de acuerdo. interesantísimo lo que dices, Joan. Yo creo que viendo cómo están las cosas, viendo cómo se está moviendo el asunto del mercado y los movimientos sociales, los movimientos urbanos, como el movimiento de los hipsters, por ejemplo, esta moda, Correcto. y es algo que ha llevado a mucha gente joven, a redescubrir la fotografía analógica, a desempolvar las cámaras de sus abuelos, de sus padres, a encontrar la vieja cámara práctica o la vieja cámara Rolleiflex de su abuelo y comprar un carrete y redescubrir esta maravillosa aventura de la fotografía analógica. Y lo que tú dices, ¿será este el renacimiento tal vez manteniendo lo artesanal? Yo creo que hemos visto cosas tan sui generis en la historia que no me haría extraño que se comiencen a
vender o a inventar un pequeño laboratorio fotográfico en casa para que tú cojas el rollo y tú mismo lo reveles y saques tus positivos con una pequeña ampliadora o qué sé yo. Pero no me resultaría extraño que la fotografía digital pueda volver porque la limitante ha sido justamente eso, la parte en la que tú te quedas con un rollo, pero igual no puedes ver la fotografía. Es la parte del laboratorio la que cambia todo, la que tú tienes que dejar al técnico y luego ir a ver y te dice, bueno, salieron estas fotos, aquí están, aquí las tienes. Entonces, y eso se puede eliminar haciendo que tú mismo realices el proceso de positivado, puede ser que vuelva a ser muy comercial y muy general el fuerte regreso de la fotografía analógica. Hasta Pero, entonces, debemos seguir hablando de los formatos digitales correcto, que iba a tuvieron, decir, ¿no? iba a decir que justo por eso nació la fotografía digital, ¿no? Por el Bueno, tema de la inmediatez y todo esto. Y disculpad una cosa, me gustaría aportar una cosita más. Sobre Adelante, el analógico. Bueno, adelante. quería contar porque es algo que es una historia que me encanta y que estoy súper orgulloso. Yo cuando era pequeño, todas mis fotografías han sido tomadas con la cámara de mi madre, que era una Voigtlander. Es decir, que cuando hice más mayor y empezó a gustarme la fotografía y descubrí que tenía un tesoro en casa, porque yo ya hasta había olvidado que mi madre usaba esa cámara, ¿no? Y la verdad es que eso es, me parece que ahí está la gracia. Cuando saqué ese objetivo y lo pude acoplar a mi cámara, imagínate qué pasada, ¿no? Muchísimos años después, disparando con el mismo objetivo con el que has crecido, ¿no? Y yo creo que al final, simplemente lo que quería comentar es que creo que la forma más sencilla, aunque no es lo mismo, pero la forma más sencilla, más rápida de poder disfrutar un poquito, solo un poquito de esa parte analógica, pues es rescatar esos objetivos, ya sea en la segunda mano, objetivos que tengamos nosotros en casa, esos objetivos, esos 50 milímetros o los que sean, que son objetivos analógicos, que disparas totalmente enfoque manual. Y con eso, pues, empezar a tener esa misma sensación que tenías con el rollo, ¿no? Eso es lo que creo que podemos hacer. Genial, genial historia. ¿Y tienes todavía esa cámara Voigtlander? Sí, sí, sí. Bueno, pero es que no solo eso, si es que ahora que pienso, cuando me casé con mi mujer, descubrí que su padre tenía una Zenit rusa. ¿Ya? Eh, ¿Y trataste pues, de pues adaptar los objetivos? esa Zenit rusa hoy mismo destrúyela, ¿no? Sí, hoy mismo vale menos rublos. No creas, todo lo contrario. ¿No? Sí. Puede ser que la cuestión de los productos rusos sea tan drástica el boicot que luego tener una cámara Zenit o un objetivo Júpiter puede llegar a ser realmente un tesoro, así que cuídalo mucho. Oye, la cámara es soviética. Ucrania también era de la Correcto, URSS. sí, sí, A lo mejor fue fabricada en territorio ucraniano. Claro. A era saber. un chiste entre comillas muy malo en un mal momento. No, y esa cámara, cuidado, que si se te cae en el pie, te rompe el pie y la cámara no se hace nada. No, Sí, no, sí. y el pie desaparece. Pues yo tengo. Es una masa de acero, se me ocurre, porque no es ni siquiera magnesio de esa cámara, Yo, es acero de tanque sí. soviético. Uranio. Yo tengo una anécdota más pequeñita que la tuya, pero parecida. O sea, bueno, parecida. Mis padres tenían una Berlisa compacta, ¿no? De las que llevaban sol, macro creo que era, ¿no? Paisaje y la ruletita. Y empecé a hacer fotos con ellas, ¿no? Cuando me casé con mi mujer, bueno, un poquito antes, ¿no? Mi suegro sacó las cámaras, no sé por qué estábamos hablando del tema, y sacó la misma cámara que mis padres. Ya Y, ves. y no, Ya no, ves. es una marrón, bueno, la funda era marrón y era exactamente la misma. Y yo pensaba que yo me la había llevado y se me había olvidado allí. Claro, claro. Y mi Antes de suegro salir decía, dice, no, bueno, no, permiso, mi cámara. mi suegro Dice, es mío. que pronto se la han apalancado. Ahora dicen Sí, que es de sí, sí, ellos. sí. Sí, y la marca Berlisa era española. No lo Claro. Qué no, fuerte.
No lo sabía Belisa, yo, claro, es no lo sabía, historia de sí. la fotografía. Tienes Sí. razón. Mm, Qué Bueno, curioso. vamos a volver al tema. De pronto, sí. con el advenimiento de la fotografía digital, el rollo es sustituido por las tarjetas. Llegan las tarjetas y comienza una nueva era y una nueva competencia entre fabricantes de las tarjetas flash que se llamaban originalmente, fueron fabricadas por Toshiba, me parece la primera, y el nombre que le pusieron flash era porque era muy rápida de borrar. Se la podía borrar en un instante por el manejo de datos. Ujú. Llegan las primeras tarjetas, las PC cards, como se las conocían, era el dominio de dos formatos, el Smart Media y la Compact Flash. Yo creo que la Compact Flash sí usamos, ¿verdad? Con nuestras cámaras Sony. Yo la usé en mis Alpha 700, me Yo acuerdo. sí, las primeras estas sí que la llevaban, la Compa Flash. Eh, pero anteriormente a las Flash y las Compact Flash y estas que comentas, tenemos una reliquia que tú tienes, ¿no? Hoy te mandé fotos. Y te tengo que mandar Correcto, fotos a ti, Joan, para que veas la Mavica que la tengo este momento en mis manos y correcto. que Y usaba disquetes de de 3,5, ¿no? Era el tres y formato medio, 3, sí. de 3,5. Creados por Este, IBM. claro, el formato creado por IBM. Esta cámara usaba los discos, los disquetes de 35, de 3,5, y tomar una foto era lo más fácil. Luego, la escritura en la tarjeta se demoraba mucho y no tuvo mucho éxito porque yo creo que la competencia vio esa limitante y el formato. Si alguien trabajó alguna vez, no sé si ustedes porque son jóvenes, pero yo sí trabajé alguna vez con disquetes de 3,5, Hombre, yo incluso con también, disquetes ¿eh? de 5,25. Yo ¿Sí? trabajé pero en el tema de informática, en fotografía no. En No, no, fotografía no. en Bueno, en informática. Era fotografía. Sí, sí. bastante, Y había uno era un anterior, formato muy seguro. pero había uno anterior, un formato de disquete que era el blando, ¿no? El que era cuadrado, que era Cinco y así un muy cuarto, blando. 5,25. 5,25. Te lo Ese ponías también lo en la tra... mochila y si se te doblaba, adiós peces. No, si los de 3,5 también, al poquito de grabar la información, tenías que llevar muchísimo cuidado. Justamente yo creo que por eso hicieron el disquete de 3,5, porque tenía un chasis un poco más rígido, ¿no? Porque el chasis del otro, del que dices, de cinco y un Sí. cuarto, era Yo, flexible. Y si se doblaba un poquito, chao yo, he trabajo llegado, o chao yo he tesis o llegado a chao hacer estudio. copias de seguridad de más de 50 disquetes, ¿eh? Y, el, y en el... Imagínate lo que es tener tus fotografías en disquete. No, 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 no debe de funcionar ninguno. Es parte de la historia, pero en realidad es trágico, es trágico. Yo recuerdo que si lo llevabas en la mochila y la mochila se te caía o tenía contacto con alguna cosa, estaba cerca de un parlante, de un altavoz, de un micrófono, se te podía dañar el trabajo y todo. Entonces, ese formato no era el mejor. Luego, Sony sacó una Mavica que utilizaba mini CDs. Cuando salió el CD pequeñito, ¿recuerdan? Ese CD chiquito, Sí, el más chiquito minidisc, que el CD. el minidisc. Mini CD. Mm. Porque el mini disc es otro, Y perdona, es otro perdona, formato correcto, que se usaba más correcto, era bien. para música, sí, sí, el minidisc se utilizaba para música, Claro, sí. el mini disc. Era un cartucho Sí, cuadrado sí, igual. sí, sí, correcto, correcto, correcto. Perdón. El mini CD era un CD igual que el CD, pero más pequeñito en su diámetro mayor. Entonces, tú colocabas ese mini CD en la Mavica, era una Mavica mucho más corpulenta, pero ya tenía un lente zoom mucho más poderoso. Este momento la estoy viendo, justamente tenía un zoom de 6x y bueno, esa cámara pensaba que iba a revolucionar todo, pero igual llegaron los formatos de tarjeta que eran mucho más versátiles.
y ellos fueron establecidos como el formato genérico para la fotografía. Una pregunta. Bueno, la época de las Compact Flash Smart Media, hasta que llegó la tarjeta SD, Secure Digital, desarrollada por una compañía cuyo nombre no recuerdo en este momento. Pero esa tarjeta es hasta el día de hoy la que manda en formatos de grabación de fotografías. Sí, Y es el ahora formato que hay la estándar. fotografía que te manda directamente las fotos a la nube. La nube, es decir, a un servidor en la internet que le llamamos con este nombre, ¿no? De la nube, que es como una especie de metáfora de algo que está arriba y que es intangible y que, bueno, esperemos, ahí están nuestras fotos, no las podemos ver, no las podemos tocar, pero esperemos que siga ahí. Y eso me hace invitarles este momento a la próxima semana en la que vamos a tocar el tema de la fragilidad digital. Es decir, ¿están seguras nuestras fotos en la nube? ¿Están seguras nuestras fotos en los discos duros externos? ¿Dónde van a estar más seguras las fotos? Hay un fotógrafo al que leí que decía, las fotos las tenemos que imprimir porque es la única forma segura de tenerlas. Entonces, les invito a masticar un poco este tema para la próxima semana encontrarnos y hablarlo. ¿Qué Oye, dicen, perdona un estimado? segundo, pero para pensar bien lo que vamos a decir la semana que viene, yo, aunque respeto la opinión de este señor, te digo que yo por lo menos siento que la única forma de tener las fotos seguras es tenerlas en la nube. De hecho, todas mis fotos antiguas que tengo impresas de cuando era pequeño, todo eso, vamos, las estoy pasando todas a la nube porque me da miedo de que cualquier eventualidad de, no te digo yo que haya un problema, oye, que sea una humedad o cualquier cosa que pueda haber en mi casa, puedo perderlas fácilmente todas. Y lo que está en la nube no lo voy a perder. O sea que vamos, ahí lo dejo. Bueno, la semana que viene Vamos a tener, haremos batalla. correcto, me parece bien. Os pregunto, en qué año se hizo la primera imagen digital? 1977. Este momento me Años aventuro 80, ¿eh? a dar Sí, sí. un No, número. no. La primera imagen digital fue creada por Russell Kirch en 1957, pero no con una cámara digital, con un ordenador que transformaba las imágenes en matrices de ceros y unos, y fue a su bebé. Iba a decirte, eso es lo mismo, claro. Esto no Bueno, sabía yo. fue la primera imagen digital, ¿no? Eso. En los años 60-70, la industria electrónica creó los primeros sensores CCD. Vamos, que este hombre es el creador del Pixel. Podemos llamarlo así. Podemos llamarlo, sí. Sí. John Pixel. Correcto. Russell Kirch, alias el Pixel. Estamos hablando del famoso ingeniero John Pixel. Sí. Correcto, y a partir de ahí pues ya empezó todo a desarrollarse, ¿no? Bueno, lo has comentado tú, Fernando, antes, en el 75, ¿no? Cuando Kodak sacó la primera cámara. Correcto. Bueno, eran trabajos de Sí, laboratorio. no, la primera cámara era una cámara física, pesaba 3,6 kilos y tenía una calidad, atentos, cogeros, que estamos hoy con tantos megapíxeles y demás, de 0,01 Ajá. megapíxel. O sea, 100 píxeles. Ojo. Ojo, No, pues 0,01, ¿eh? Oye, yo el primer pen que me compré con memoria flash, como decía Fernando, me acuerdo que fue en Valencia, no me acuerdo qué año, pero yo estaba estudiando y tenía 16 megas. 16 megas me parecía una Sí. barbaridad, una Sí, brutalidad, sí. una cosa, porque la era eso primera o que disquete tuve me dice o que va. Yo CD-ROM. tuve uno de 8 megas. ¿A qué se refieren? ¿A un A un qué? pendrive. A un Un pendrive, pendrive, sí. muchachos.
Yo tuve mi primera computadora, era una PC 386. Me ha hecho gracia, me ha hecho gracia la expresión de así, muchachos, espérate que os voy a contar yo que Ay, niños, esperen que hable la ¿ves? abuelita. Mi primera PC era una 386 IBM compatible que tenía un disco duro de, atención, 80 megas. 80 megas. Wow, wow, 80 megas. wow. ¡Hala! Pero que por entonces sería 80 como hoy megas. 80 gigas. Si es que también Bueno, tenía, era Hombre, el único 80 que gigas no lo tenía sé, en su pero a lo computador. mejor, sí, a lo mejor 16 sí. Yo era el único que tenía en su computador más de 40 madre juegos. mía. Iban todos mis amigos a jugar en la casa, porque tenía 40 juegos y tenía, bueno, todos los programas de software necesarios para una vida normal. Y todo eso en 80 megas. Y este rato estoy en mis manos, tengo mi primera cámara digital, una Casio Exilim de 3.2 megapíxeles. Esa fue mi primera camarita, una Sí, miniatura. Así que, si vemos cómo comenzó esto, sí, 0.01 0,01. 0.01 megapíxeles Sí. en 1975. Y Esa grababa, cámara, y grababa en cinta de cassette. Que ya no he investigado más de ¿cuánto cómo, se demoraría la grabación en porque cinta eso lo tenías ahí, ¿no? Pero cómo lo sacabas luego, o sea, ¿dónde lo pasabas y cómo lo imprimías, ¿no? Porque habría No lo alguna forma. sacabas. Era para ver en pantalla nada más. Simplemente, Claro. No se imprimía, No correcto. sacabas Sí. nada. Sí, correcto, sería así. No puedo creer. Me parece excelente, divertido. Lo que me asombra Bueno, también el y tema. así comienza. Acuérdense la semana pasada cómo veíamos que este señor, ¿cómo era el nombre en francés? Daguerre, no, el otro. No, Nice. el otro. A ver, dilo. Pon el Google Translate. No recuerdo cómo era el nombre. Este señor sacó una foto de la vista desde su estudio, que Correcto. eran unos techos, pero era más ruido que foto. Y ese fue el comienzo, ¿no? Es como esta cámara digital de la que nos está hablando Pau. Eso fue el comienzo de todo. Y ahora, mira lo que tenemos, es algo increíble. En pocos años, cómo se desarrolló la tecnología de la fotografía. Es Todo brutal. va muy rápido. Y decía antes que lo que me sorprende es que Kodak fue el que patentó el prototipo de cámara digital, al principio la primera, luego la sacó con un cuerpo de Nikon, la misma cámara, pero fíjate, la patentó en el 78 y la comercializó en el 91. ¿Dónde está Kodak? Ya murió. Murió. Y el resto han continuado y Kodak, que fue el que patentó la cámara digital, murió. Bueno, Kodak patentó la fotografía en general. Por Ya supuesto, ves. Kodak es el padre de la fotografía, si le podemos decir de esa Sí, manera. pues a mí lo que me asombra es que no continúe todavía dentro del mundo, ¿no? O sea, fotográfico. Claro, bueno, se mantiene, me Fotográfico. parece que está Muy bien haciendo dicho. Dentro del mundo fotográfico. mundo fotográfico. Me parece que se encuentra haciendo, no sé, ruletas para proyectores y cosas así, o está haciendo todavía cuestiones fotográficas, pero no sé a qué nivel. No lo sé, yo Pero lo que te puedes imaginar. lo tengo fuera del radar ahora mismo. Es increíble. Y dos grandes, ¿no? Kodak y Polaroid. Sí, y bueno, del tema digital es que podríamos estar hablando infinitamente, ¿no? Porque se ha desarrollado tanto que a día de hoy es todo digital, ¿no? Sí. De hecho, estamos con la digitalización. Estoy con problemas de audio. No te escucho, Pau. Sí, yo lo voy perdiendo Sí. cada 2x3. Sí, debe ser la cobertura. Debe ser eso. ¿Me escucháis ahora? Sí. Ahora sí, perfecto. Sí, no, decía el tema de la digitalización, ¿no? Tan en boga hoy en día. No sé por allí, por Sudamérica, Fernando, pero aquí en España ahora mismo, bueno, y en Europa en general, el tema de la digitalización
Otra vez te Sí, perdí. El tema de la sí. digitalización, referente a qué, Pau? No, que el tema de la digitalización que está muy potente a nivel en Europa ahora mismo. No sé cómo estará por allí. Claro, por Allí supuesto, exactamente en este igual. momento todo es digital. No existen CDs, no existe música que no sea la música que escuchas en Spotify o en otro de estos dispositivos. No existen películas en DVD ni en Blu-ray, sino que todo es lo que ves en internet, lo que puedes ver en Netflix, en Amazon, en estas plataformas. Los libros cada vez son menos los de papel y cada vez hay más libros de... Tal vez en Sudamérica lo que menos, con menos velocidad ha entrado es el libro digital. Aquí no encuentras mucha gente que tenga un Eso dispositivo creo que es de... global. ¿Cómo se llama? Li- El Kindle es... Como que es global. el- Aquí no hay mucho, aquí la ¿No gente será que sigue la gente agarrada al no libro de lee? papel. Tampoco es el continente Quizás que más tiene lee, ¿no? razón, Joan. Bueno, yo Entonces, lo uso todos los días desde hace, no sé, una barbaridad de años y yo, no sé, tengo la sensación que todo el mundo tiene un ebook, pero igual no. No, 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 no. Y ahí hablo con conocimiento. No, se lee, pero a la gente le sigue gustando todavía más el libro físico. No sé en mi por qué caso extraña sí. razón, pero Yo, En mi yo sí que caso lo sí. sé. sí, Yo Yo, tengo mira, es mi exactamente papel alúmbrame. el mismo digital. motivo que el tema de la fotografía analógica. Leer un libro en papel da placer, es Es una una cosa experiencia. agradable, relajante, mola mucho. Y Es cuando una coges experiencia un ebook sensorial. o un e-reader, como se llame, no te gusta nada. Pero cuando te acostumbras, vamos, las ventajas del ebook no, le dan 50.000 vueltas al papel. Pero claro, la gente lo prueba y no le gusta. Partiendo de mi opinión es, yo soy muy digital. O sea, normalmente, bueno, he pasado una época ahora muy... Hipster. Sí, no sé Ya. cómo llamarla, ¿no? Digamos un paréntesis en mi vida en el que no he estado... Soy muy digital. Cuando WhatsApp nació, yo, el primero que estaba de toda mi gente conocida, yo estaba ahí, el primero Telegram, el primero yo Facebook, el primero yo Twitter, el primero yo libro electrónico, el primero yo. Yo soy muy digital, pero también me gusta mucho, como tú dices, coger un libro físico. Eres un Eh, snob, pa. sí, sí, sí. Sí. Friki, llámalo como quieras. Freaky snob. Yo tal vez en lo que me he quedado igual y siento que en mi continente, en Sudamérica, la cosa está muy quedada en cuanto a libro digital, pero tengo que aceptar que también está muy quedada en la lectura en general. Aquí la gente compra mucho menos libros que en Europa o en Norteamérica. Entonces, tal vez por eso es que el libro digital no ha tenido casi Yo no nada sé de eso. si se puede decir, pero disculpa Fernando, pero yo es que lo más increíble del ebook es que es verdad que pagas el dispositivo, pero a partir de ahí, que haya pagado yo por algún libro, creo que habré pagado por 5 libros como mucho y me habré descargado como 300. Es decir, es que es exagerado. Es que ¿cuánto dinero nos hemos gastado en esta vida en libros en papel? Claro, es Piratilla, que... piratilla, piratilla, piratilla. no, hay algunos hay Yo, muchos que mira, son, yo, que yo tengo son un montón de gratuitos, libros ¿eh? en mi Sí, no, teléfono no, en este no, hay... momento, en lista de espera, pero yo soy capaz de coger el PDF, mandar a imprimir y hacerme en papel un libro, porque la experiencia sensorial desde los dedos que tocan el papel, el olor del papel, como decía John, eso es una experiencia global. Y es como el teléfono, que nosotros queremos disparar una foto agarrados del teléfono de una forma media rara, que no puedo coger los dedos, tengo que ver en la pantalla. No, no, no. Agarrar la cámara, meter el ojo en el visor es diferente. Entonces, esos son pequeñas, Pero, pequeñas pero cosas que van deteniendo la revolución sí, digital en los la últimos retiene, años. pero la retienen un poquito, como comenta Joan. Es que tienes todos los libros a tu alcance en un dispositivo súper finito. O sea, Eso es lo increíble, sí, yo lo Y el entiendo. traductor, Robin, que va, sí, sí, por todo, ¿no? Sí, por es ejemplo. como comentas, es que No, y el anotar, el dejar donde terminaste de leer, son todo el ventajas. subrayar, todas esas cosas tiene de ventaja. Hmm.
A veces te prestan un libro y tú no puedes subrayar el libro porque no Oye, es tuyo. quien entre en este momento a la sala pensará que nos hemos equivocado con el título. Sí, no, Correcto. nos desviamos Nos hemos desviado de a, la nos hemos conversa. desviado a la mitad de la charla de la semana que viene. No, pero yo creo que, muchachos, yo creo que este desvío era muy necesario porque lo que estamos hablando es justamente el advenimiento de la revolución digital Eh, en la fotografía, pero tenemos que hacer generalidades sí, y ver cómo fue y cómo sí, es la revolución digital en este es momento. ponerlo en Lo que contexto. les decía, no hay nada más placentero que tomar tu disco de long play de vinilo, limpiarlo, poner en tu tornamesas, coger la aguja y comienza a sonar la música y ya es un placer. Pero, ¿qué pasa? Este rato nadie considera ese placer. En Mm. este momento están escuchando en Spotify y todo, ¿ya? Sí, Con la fotografía es exactamente lo mismo. correcto. Y ahora voy a hacer una pregunta, un poco pequeño debate. Ferran, bastante. Te, te- te ¿Me estoy escuchas de perdiendo, Pablo. nuevo? ¿Me escuchas ahora? Sí. Ahí Te sí, claro que pregunto, sí. ¿qué cambio fue más importante? ¿El invento del carrete o el digital? El invento del carrete fue más importante porque nos permitió saborear la fotografía. Lo digital nos permite saborearla de una forma diferente, pero antes del carrete no sabíamos lo que era. Y Joan, Estoy totalmente de acuerdo. totalmente de acuerdo. Muy a mi pesar, claro. Quisiera a una persona, un chaval o chavala de 20, 25 años y hacer la misma pregunta. Ah, Hombre, claro. claro, si, No, no, Pero no, si, eso, si, lo, si, ¿sabes? si lo hay digo, algo Hay una que cosa que los no, chicos no, desconoces, de 20, 25 años no lo han disfrutado, no han probado la fotografía correcto, digital. correcto, sí, sí. Pero también hay otra cosa, ellos son de otra generación. Ayer, Ellos son de una generación, les llaman los centennials o millennials, pero son una generación mucho más inmediatista. hmm, A ellos no les interesa mayormente la nostalgia y la onda de... Ustedes me entienden. A ellos ujú, les gusta tener la foto. ¿Dónde la tiene? En su celular. Ahí está, te mando, listo, se acabó. Y yo creo que a correcto. ellos les importa más Correcto, sí, sí, la me refiero historia. a eso, que el tema digital, nosotros es que hemos vivido todo, ¿no? Lo que es el cambio. Es como si metiéramos ahora también el tema de la telefonía. Nosotros hemos vivido desde el teléfono con cable y ahora mirar lo que es el desarrollo de la telefonía móvil, ¿no? O sea, es un mundo. Somos de la Sí. época en que tenías que, para poder llamar a la chica, tenías que llamar a su casa con el peligro de que te conteste el papá. Sí, sí, a mí me ha pasado, o sea, me ha pasado. Sí, Buenos días. ¿Puedo el señor hablar Clemente. con, ¿puedo hablar con María Alejandra, por favor? Sí, ¿de sí, parte sí, de quién? eso nos ha pasado a Una todos, sí. amiga. Sí, eso nos ha pasado, pero no, a los de ahora, ¿no? O sea, a los A los chavales de de ahora ahora, No, a no. los de ahora no. no, no, claro, pues eso nos ha Ellos pasado a le todos, escriben menos. y le dicen directamente hola a ella. Mm, No tienen que cruzar por ese filtro. sí, eso me refiero, que son muchas cosas que se van perdiendo. Bueno, todo tiene lo suyo, ¿no? Así es. Y ahora Tuvo su quisiera, sabor. voy a leer un resumen de lo que ha sido la fotografía a lo largo de los años, que me ha gustado mucho, ¿no? Y bueno, Así es. realmente diversión, negocio, trabajo, propaganda, agitación social y ahora también el vehículo de un modo nuevo de relación entre personas a través de las redes sociales. ¿Estáis Genial. de acuerdo? Totalmente. Totalmente. Lo Sí, poco que te sí. escuché, porque en realidad se me está cortando un poco. No, pero sí te logré escuchar todo y estoy totalmente Sí, de a mí acuerdo. también. A mí me pasa como Fernando, oímos lo mismo. Pues debe ser la cobertura que en la zona en la que estoy, pues con el tema de la lluvia está fallando. Pido disculpas. Posiblemente es eso. Es la cuestión atmosférica. Pues nada, chicos, llegamos hasta aquí, que llevamos ya un ratito, ¿o queréis continuar un poquito? ¿O se os queda algo en el tintero? Solo sacar una conclusión de mi parte, decirles que la fotografía digital y los nuevos formatos digitales, las nuevas tarjetas y la nube
nos permiten hacerlo todo de mejor calidad, porque innegablemente la fotografía, en cuanto a un sentido muy, muy subjetivo de calidad, es mejor ahora, pero siempre es necesario regresar a ver y sentir y saborear cómo era antes, lo que decía Joan, esa experiencia que es tocar el papel, sentir el olor del libro. Eso tenemos que vivirlo también en la fotografía, al menos si queremos hacer de esta nuestra vida, ¿no? La fotografía. Yo invito a todos a que cojan una cámara analógica, compren un rollo y hagan fotos a la antigua. Es súper, súper necesario. Joan, esa sonrisita de antes, ¿significa que tienes algún dato de los que no me gustan mucho? No, ¡Ey! no, ya lo dejo para la semana que viene todo. Perfecto. Pues yo quería también comentar el tema de analógico y digital. A mí me gustan los dos. Como os he comentado, yo soy muy digital de siempre. Me gusta todo lo digital, todo lo que son los cacharros. Podéis llamarme, como dice Fernando, un Snow. Pero Toma. no, sí, soy friki de la de la fotografía, de lo digital y todo lo relacionado. Yo me quedo con un híbrido. Con móvil, con cámara analógica también tengo. Pero también me gusta imprimirlas. Yo hacía una cosa, hasta los 4 años de mi mayor, hasta los 5 creo, todos los años por su cumpleaños, yo cogía todas las fotos del año que le había hecho, hacía un resumen y las imprimía. Las colgaba en la fiesta que le hacíamos y la gente cogía su recuerdo personal con mi hijo. Hacía fotos de primos, de amigos, de amigos de él. Y es una cosa que le gustaba a Una todo el mundo. pasada, sí. Una A todo el pasada. mundo, todo el mundo quedaban, nos las quedábamos y tenemos un pequeño álbum que hemos ido haciendo un recuerdo, ¿no? De él. Y por eso te digo que a mí el tema del analógico, no que me gusta a mí, le gusta a todo el mundo. Todo el mundo que iba y cogía la foto y la tiene en la nevera, la tiene en el coche, en la visera. Es eso. Es el analógico tiene su aquel. Sí, de Tiene su acuerdo. aquel. Pues nada, chicos, vamos a ir despidiéndonos y como ha comentado Fernando, el tema de la próxima semana, en él hablaremos, entre otras cosas, de ¿están seguras nuestras fotos en formato digital? ¿Acaso no es más seguro tenerlas impresas en papel? ¿Cuánto segura es la nube? ¿Y qué pasa con las fotos digitales en la nube y en los discos duros si internet se cae? Eso va por ti, Fernando. Perdona, Joan. Perfecto. Muy bien. Amigos, un gusto de compartir con ustedes una vez más, seguir hablando sobre este maravilloso invento de... Joseph Nicéphore Niepce. Qué gran final, Fernando, qué gran final. Muy bien. Me ha encantado, me ha encantado. Pues nada, gente, podéis encontrarnos en nuestro Clubhouse, podéis encontrarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Telegram. Y nada, nos hablamos la semana que viene. Adiós. Venga, Nos, hasta luego. Buena nos, semana. nos despedimos en 3, 2, 1. Adiós.